vamos a estar estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos en el capítulo 6. Vamos a comenzar el capítulo 6 hoy. Vimos el capítulo 5, los versículos 21 en adelante la semana pasada. Y hoy vamos a estar viendo este capítulo 6 del 1 al 10 y el título que tenemos para esta sesión es El hogar cristiano, núcleo de la nueva humanidad. Acuérdense que la carta del apóstol Pablo habla muchísimo acerca de lo que es la iglesia y de cómo la iglesia es esa manifestación del nuevo hombre, de la nueva humanidad que Dios está creando, ¿no? Y cómo la iglesia está llamada a anunciar ante los principales potestades la sabiduría, la multiforme sabiduría de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, así, el hogar cristiano, como Pablo lo ve, es como el núcleo de la nueva humanidad. No son simplemente una serie de recomendaciones sueltas, ¿no? Que mira que las esposas hagan esto, que los esposos hagan esto, que los papás hagan esto, que los niños hagan esto, así separados, como si fueran mandamientos sueltos, separados, para que se cumplan ciertos requisitos, ¿verdad?, que debe tener una persona que dice que es cristiana. No, sino que Pablo concibe el matrimonio como ese centro donde se va formando la nueva humanidad. El hogar es ese centro. En la parte de abajo de aquí de la transparencia que ustedes alcanzan a ver allá, tenemos un símbolo, ¿no? Es un símbolo de la levadura. Y ustedes se acuerdan que Jesucristo decía que el reino de Dios es como una mujer que pone un poco de levadura en una masa y la levadura leuda toda la masa. Bueno, el hogar cristiano, como Pablo lo ve, es ese lugar donde se fermenta la levadura del reino de Dios. Ese es el lugar donde se forma el nuevo hombre, la nueva mujer, la nueva humanidad, ¿no? Y vamos a leer entonces este texto con esta idea en mente. Vamos a leerlo, pero vamos a mantener esta idea a medida que vamos leyendo el texto de Efesios, ¿no? Acordémonos que no vamos a estar leyendo como cláusulas separadas, o como mandamientos separados, sino más bien como esa forma en que el apóstol Pablo nos concibe el hogar cristiano como el núcleo. Y esa es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad, si formamos hogares cristianos, y todos formamos de alguna manera un hogar cristiano, ¿no? Como padres, como hijos, como hijas, como esposos, como madres, como papá. Hoy estamos celebrando el Día de la Madre. Bueno, todos formamos ese hogar cristiano que debe ser ese núcleo, ¿no?, de donde se va formando el nuevo hombre. Entonces vamos a leerlo. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 2 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Dentro de ese concepto que tenemos allá abajito, ¿verdad?, del fermento de la levadura, ¿no? Efesios capítulo 6, 3 al 4, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Noten ustedes cómo el apóstol Pablo insiste en que todo esto pertenece al Señor, ¿no? No es como a ti te parezca mejor, sino es de acuerdo al Señor, de acuerdo a los parámetros que Cristo nos da. Acuérdense ustedes que en Efesios capítulo 4 dice la palabra de Dios que la idea es que todos vayamos creciendo hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Entonces, bueno, la instrucción debe ser dirigida hacia esa formación para que todos podamos llegar a la estatura de la plenitud del Señor. Efesios 6, del 5 al 6, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de su corazón, como a Cristo. ¿Por qué los siervos? Bueno, pues que no todos estamos en relaciones laborales, ¿no? Unos como patrones, otros como siervos. En la época del Nuevo Testamento, muchas casas, especialmente las casas grandes y de personas que tenían algo de recursos, los siervos vivían en la casa. Los siervos eran parte del hogar, ¿no?
2, 3, 5, depende de los recursos de la persona, pues tenía varios siervos y vivían ahí, entonces eran parte de la familia, por decir así. Las religiones paganas o el mundo pagano, la cultura pagana, no los consideraba parte de la familia, eran propiedad del dueño de la casa o el que los había comprado, ¿no? Pero vivían en un mismo techo. Como tal vez ustedes reconocen, aquí en Estados Unidos eso es muy extraño, ¿no? Pero en nuestros países a veces hay personas que tienen empleadas, más que todo, ¿verdad? Empleadas de servicio, que viven ahí en la casa, les tienen un cuartito y ahí viven y son parte de la familia. Algunas de estas personas están años con la familia. Entonces, así era la idea de estas familias, ¿no? Dice, sirvan como a Cristo, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Ahora, ustedes, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con sinceridad de corazón como a Cristo, ya lo leímos, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, 9. Ustedes, amos, o sea, ustedes patrones, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas, ¿no? Bien, un pensamiento clave. Vamos a tener este pensamiento en mente. ¿Qué dice? Pablo en ninguna de sus cartas aboga por un programa de revolución social violenta ni un levantamiento político contra las estructuras sociales, económicas y políticas de su época. Pablo vivió bajo el Imperio Romano y ahí había ciertas estructuras, ¿no? Políticas, económicas, sociales. Por ejemplo, estaban los siervos, los esclavos. Había muchas familias que tenían esclavos y que vivían en su casa y que los consideraban propiedad y en esas condiciones vivían. En ninguna parte Pablo dice, los esclavos, ¿sabe qué? Sálganse, váyanse, libérense, protesten, júntense y derroquen a los amos. No, Pablo no busca una revolución abierta pues en contra de las estructuras sociales. Esas son las estructuras que encontró el apóstol Pablo, y no el apóstol Pablo, las estructuras que encontró el cristianismo cuando se empezó a predicar la palabra de Dios, el evangelio, en ese contexto, en esas estructuras. Cuando nosotros predicamos la palabra, nosotros vivimos en un mundo que tiene sus formas de ser, sus estructuras, sus parámetros, bien sea a nivel social, a nivel político, a nivel económico, hay ciertas estructuras. ¿Qué vamos a hacer? Como cristianos vamos a echar por la borda todas las estructuras que hay. No, dentro de esas estructuras vamos viviendo, nos vamos desarrollando y vamos llevando a cabo la palabra del Señor. Entonces, en ninguna de las cartas, una de las cartas que ustedes conocen muy bien es la carta de Filemón, donde Pablo habla precisamente de un esclavo que se escapó de la casa de su amo resulta que es un cristiano, ¿no? Y Pablo lo recomienda a este esclavo para su amo, Filemón, pero en ningún momento trata de decir pues que se deba disolver la institución de la esclavitud. Para muchas personas hoy en día, muchas personas dicen, ay, pero ¿cómo es que Pablo está apoyando la esclavitud? No, Pablo no está apoyando la esclavitud. Lo que pasa es que Pablo, con la sabiduría de Dios y con la profundidad de sus pensamientos, está dándole un enfoque completamente diferente. Dice, más bien Pablo fomenta la humanización radical desde adentro. Sea como sea, estés donde estés, seas esclavo, seas libre, estés casado, no estés casado, donde quiera que estás, lo importante es que tú seas un hombre conforme al diseño de Dios, conforme a lo que Dios hizo. El creador del ser humano es Dios, a imagen y semejanza suya, nos dice Génesis capítulo 1, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo hace es que él en sus cartas fomenta desde la estructura misma, desde la casa, desde el hogar, desde la estructura social, la estructura política, la estructura económica, fomenta ese verdadero ser humano que se perdió
cuando Adán y Eva y cuando la humanidad en general le dieron la espalda a Dios. Cuando Dios le da la espalda a Dios, nos hacemos menos humanos. No es que nos hagamos mejores, no, todo lo contrario. Vamos perdiendo la esencia de nuestra verdadera humanidad. Entonces Pablo lo que hace es que recobra esa humanidad, ¿no? Esto se logra mediante la transformación de la conciencia. Pablo le apunta a la conciencia de las personas. ¿Cómo se logra esa humanización verdadera desde adentro? Sin importar las situaciones en que puedas estar. Es más, hasta puedes estar en una cárcel. Pero ahí, desde adentro, desde la cárcel, tú puedes cambiar, ¿sí? Porque puede cambiar tu conciencia. Entonces, la peor de las estructuras, lo importante es la conciencia que tú tengas. Entonces, Pablo busca la transformación de la conciencia al abrazar con fe la nueva creación de Cristo, ¿sí? Aquí viene la importancia de la fe. Hay que creer que Jesús realmente representa el nuevo hombre. Hay que creer que Jesús realmente está trayendo una nueva creación. Entonces, cuando una persona cree, no es solamente que cuando te bautizas digas, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o yo creo que Jesucristo es mi Salvador, o yo creo que Cristo murió en la cruz por mí. Todo eso está muy bien, pero no solamente es confesar que tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y todo eso, sino es creer en todo el programa de Cristo, por decir así. Creer en el propósito de Dios y en lo que Cristo a fondo representa. Entonces, cuando esa fe viene, hay esa transformación de la conciencia, ¿no? La transformación. ¿Cómo se logra la transformación de la conciencia? Bueno, primero, con su forma nueva de definir la identidad y las relaciones humanas. Es decir, ¿quién eres tú? ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo defines a la otra persona? En tu mente tienes que cambiar tu manera de identificar a tu vida personal, tu relación con otros y las instituciones en las cuales estás. Pero también lo segundo es mediante la práctica de una nueva forma de vida dentro de cada congregación cristiana. No importa que tú en tu mente digas, no, yo sí ahora sé que todos somos iguales. Ya la Biblia dice que todos somos iguales delante de Dios y yo creo que todos somos iguales. Eso es muy bueno porque en tu conciencia tú estás diciendo, no existen esas diferencias, son bobadas, eso del mundo que existen diferencias, que allá, que aquí, que los demás arriba, que los demás abajo, que este vale, que el otro no vale. Tú en tu mente estás diciendo porque lo creíste en Cristo, porque estás convencido del Evangelio, tú estás diciendo en tu mente, no es así, todos somos iguales. Esa es la primera parte, es el cambio de conciencia. Pero ese cambio de conciencia tiene que volverse práctica en la iglesia, práctica en la congregación. Porque si solamente está en tu mente, en tu conciencia, y no lo pones en práctica en la congregación, pues entonces no hay el cambio. El cambio tiene que empezar en la mente y luego hacerse visible en las congregaciones. Por eso Pablo escribe a la iglesia en Éfeso y les dice cómo es que debe ser un hogar cristiano, no solamente en la vida íntima del hogar, sino en las relaciones conjuntas en la iglesia, que se ponga en práctica, ¿verdad? Muy bien, entonces, pensamiento clave. Recordemos ese pensamiento clave. ¿Qué significa todo esto? Vamos a ver paso por paso. Primero, significa que el esposo no es dueño de la esposa. En aquella época el esposo era el dueño de la esposa, ¿sí? Bueno, cuando Pablo introduce estos conceptos en la carta a los Efesios, es un cambio mental revolucionario. El esposo se da cuenta, no, toda la vida he pensado yo que el marido es el dueño de la mujer. No, el marido no es el dueño de la esposa. El marido es presencia de Cristo para la familia. En su mente, convéncete. ¿No? Cree esa verdad, ¿no? El marido representa a Cristo en su familia, entonces en su mente. Ahora, eso está en la mente, ponlo en práctica, porque si no lo pones en práctica no sirve de nada, ¿no? Segundo, la esposa no es un adorno para el esposo. En aquel entonces la esposa pues era un adorno, bien vestidita, bien bonita, y para ponerla aquí para decir, esta es mi esposa, ¿verdad? No, Pablo dice, esposa no es un adorno para la esposa. La esposa honra a Cristo en la familia. Y el honor que da a la esposa en la familia es para Cristo y es por Cristo y es en torno a ese propósito final de Dios. Entonces, fíjense ustedes el cambio de conciencia tan revolucionario, ¿no? El esclavo no es propiedad del amo. Pablo lo dice bien claro, ¿no?
Usted tiene esclavos, no tiene que darles la libertad, pero olvídese, el esclavo no es propiedad suya, ¿no? Es un hermano, un siervo de Cristo, ¿sí? Cuando le escribe Pablo a Filemón, Pablo le dice a Filemón, recíbelo, ya no como un siervo, ya no como un esclavo, recíbelo como un hermano. Es un cambio total, ¿no? Sigue la misma estructura. La gente de afuera ve y dice, Filemón tiene varios esclavos y Onésimo que se escapó, llegó y la gente espera que Filemón lo menos que haga es que le dé una buena paliza, lo azote, ¿verdad? Y tenía hasta el derecho de matarlo, porque pues él era el dueño. Es como si tú tienes un perrito, ¿verdad? Y quieres, ya se hizo viejito y pues lo vas a mandar a matar. La gente tenía esa potestad. El esclavo no me sirvió más, es un problema, es un dolor de cabeza, lo mató. ¿Y quién le dice nada? La gente veía que Filemón tenía sus esclavos. Siguió, llegó Onésimo. No es que Onésimo llegó libre, pero ahora Onésimo es un hermano. Y Filemón trata a Onésimo como a un hermano. El niño no es una cosa animada. Los antiguos veían a los niños como un objeto, como una cosa, ¿sí? Es más, en la época antigua, si el papá decidía si el niño vivía o no vivía. Si tenía muchas niñas, de repente cuando nacía la otra niña, quería decir, acábenla, ¿sí? O si nacía un niño con algún defecto físico o con algún defecto mental, pues el papá decía, acábenla y la acaba. El niño era una cosa más. Una cosa que hablaba, una cosa que lloraba, una cosa pero nada más, ¿no? Es más, la palabra niño, niña, en el griego original es una palabra neutra, no es ni femenino ni masculino, es casi como una cosa, ¿no? Pero Pablo dice, el niño es una persona que puede tomar decisiones, es una persona, es un ser humano. Fíjense ustedes cómo la forma en que Pablo está enseñando va cambiando desde adentro la forma de ver de las personas, ¿no? Un amo no es la autoridad final. Tú eres el amo, no quiere decir que tú tengas la última palabra. La última palabra la tiene Cristo, la tiene Dios. Todos vamos a tener que dar cuentas a Dios. Revolucionario pensamiento. No es necesario cambiar las estructuras, es necesario cambiar la mente y cambiar la práctica. ¿Sí? Además, papá y mamá no imponen obediencia. Usted me obedece porque yo lo digo. Usted me obedece porque yo soy el papá y yo soy la mamá y yo soy la última palabra. Usted nomás cumpla, no pregunte. No, papá y mamá crían y forman gente nueva. Esa es su responsabilidad. No es imponer la obediencia. El trabajo no es solo un modo de vivir. El trabajo es una oportunidad para aprender a Cristo y glorificarlo. El trabajo no es solamente tu manera de conseguir el cheque o de conseguir la comida. El esclavo estaba ahí porque le daban de comer y eso era lo que le daba la vida. No, Pablo quiere que el esclavo entienda que el trabajo no es solamente una forma de percibir el alimento o el salario o lo que sea, sino que es una oportunidad para aprender de Cristo y glorificarlo. Los gentiles no son impuros. Pablo insistió. Los judíos veían a los gentiles como personas impuras. Yo no me junto con ese porque es impuro. Uno, quién sabe qué costumbres tendrá, quién sabe qué mañas. Yo no me quiero juntar con eso, quién sabe qué comerán y no se juntaba. Pablo dice, los gentiles no son impuros. Ellos han sido purificados igual que todos nosotros por la misma sangre de Cristo. Sí. Muy profundos cambios. Los pobres no son un fastidio. Muchas generaciones y aún hoy todavía puede verse que la gente que no tiene recursos, la gente pobre, un fastidio. Llega un pobre, quién sabe quién me irá a pedir. Me van a pedir. Y no quiere saber nada con los pobres porque se convierte en un fastidio. No, los pobres no son un fastidio. Los pobres nos dan la oportunidad de manifestar la gracia de Dios. Exactamente. En Cristo todos somos miembros del mismo cuerpo y coherederos de las mismas promesas, que es el propósito final de Cristo. En Cristo todos somos miembros del mismo cuerpo, no hay miembros de segunda clase,
de primera clase, todos somos exactamente los miembros del mismo cuerpo. Ese es el pensamiento del apóstol Pablo en todas sus cartas. Yo no sé por qué algunas personas hoy en día dicen, ay, es que Pablo apoyaba la esclavitud. Que si Pablo hubiera sido realmente un gran moralista, hubiera hablado en contra de la esclavitud. Pues, ¿qué más quieren? ¿No? La revolución de Pablo es completamente transformadora, ¿cierto? Bien, ahora, la iglesia, vamos a ver la iglesia. La iglesia no es la libre asociación de individuos reunidos en torno a una institución religiosa. Hoy en día, muchas de las personas conciben la iglesia como, bueno, ese es un grupo allá, es una institución, a mí me gusta, por X o Y razón, yo me afilio, me identifico con esa iglesia. Para Pablo, la iglesia no es que yo libremente escojo hacerme miembro de tal o cual iglesia o afiliarme a tal o cual grupo religioso. La iglesia es una agrupación de padres, hijos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, patrones y trabajadores, en relaciones, unidos en torno a una buena nueva, en torno a la buena nueva de la apertura del reino de Dios para todos. Llegó el reino de Dios. Nos acogemos al reino de Dios para todos, ¿no? Los hogares cristianos son los espacios básicos donde se forja todos los días, diariamente, el nuevo hombre. Porque en el hogar vivimos las 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo estamos en el hogar. El hogar es ese espacio donde se forja diariamente el hombre nuevo, que es el único heredero del futuro proyecto de Dios, no hay más. Al fin de cuentas, el que va a poder heredar el nuevo cielo y la nueva tierra, ¿quién es? El hombre nuevo. No es el hombre viejo, no tiene nada que ver ahí. Es el hombre nuevo el que tiene esa esperanza, ¿no? Otro pensamiento clave, vamos a recordarlo. Cuando olvidamos en nuestros hogares, esto es bien importante, cuando olvidamos en nuestros hogares cuál es el propósito eterno de Dios, si se nos olvida qué es lo que estamos haciendo aquí en esta tierra, ¿y cuál es el propósito final y eterno de Dios? Terminamos confundiendo nuestra verdadera vocación humana. Empezamos a hacer otras cosas que no son conducentes a cumplir el propósito de Dios. Y lamentablemente nuestra congregación pierde el sentido de su verdadera misión, porque esa verdadera misión se fomenta en el hogar. Si en el hogar no fomentamos la visión del propósito eterno de Dios, la iglesia no puede tener ese propósito eterno de Dios porque una vez a la semana un hermano predica el propósito eterno de Dios, eso no es suficiente. Eso tiene que recalcarse, tiene que formarse en el hogar. Si en el hogar no se forma esa visión de lo que es el propósito eterno de Dios, no hay esperanza de que la iglesia pueda enfocarse en su verdadera misión, ¿verdad? Ahora, daños colaterales. Cuando no se hace eso, cuando nosotros no seguimos el consejo de Pablo, ¿qué puede pasar? Bueno, puede crecer resentimiento y amargura. El hogar es el centro donde los niños van creciendo y pueden crecer con un tremendo resentimiento y amargura. Si los padres no cumplen su función, pues eso genera eso, ¿verdad? Ansiedad, frustración, depresión crónica, desesperanza. ¿Cuántas personas viven deprimidas, no saben de dónde viene esa depresión? Bueno, viene de la forma en que fueron criados, viene de dónde nacieron, viene de cómo los trataron en sus primeros años de vida y no pueden superar esa depresión y van al médico y van al psicólogo y van a toda esa cosa y no salen del problema porque el problema quedó impregnado en sus corazones y en sus mentes en el hogar, ¿no? Un concepto bajo de sí mismo. Lo contrario al concepto bajo de sí mismo es el orgullo. Cuando te sientes mal, pues hay dos cosas, o te deprimes o te escondes y te sientes todo decaído, o tratas de aparentar lo que no eres. Entonces empiezas a andar con el cuello erguido y todo eso, con un orgullo que no viene. ¿De dónde viene el orgullo? Pues de la falta de un buen concepto de ti mismo, ¿no? ¿Dónde sucede eso? En el hogar, en las casas, en los hogares diariamente. La ambición de poder y control, unas luchas constantes. A veces los niños crecen luchando por el control del poder de los padres, ven a los padres luchando por ese poder y control. Bueno, en vez de formarse en la nueva creación, se va formando en el hogar esta desfase, ¿verdad? Heridas y carencias emocionales
profundas, muy difíciles de sanar, ¿no? Un deseo desordenado de la autonomía, quieres liberarte muy pronto, una autonomía mal encaminada, ¿no? 11 años, 13 años, y ya el niño quiere hacer lo que quiere, ya no quiere llegar a la casa, ¿no? Daños colaterales. Pablo dijo lo siguiente: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Vean ustedes que Pablo se dirige a los hijos. No dice, padres, hagan que sus hijos obedezcan. No, el mensaje va para los hijos. Hijos, ustedes obedezcan. ¿Qué quiere decir? Pablo cree que ellos pueden tomar responsabilidad por su conducta, que ellos pueden aprender y que ellos pueden decidir obedecer. Son personas, son seres humanos, no hay que obligarlos a obedecer. Al perro hay que obligarlo a obedecer, al caballo hay que obligarlo a obedecer, ¿verdad? Hay que de alguna manera entrenarlo para que cumpla. No, siéntese, le digo yo al perro mío, lo estoy enseñando español, siéntese, y no le abro la puerta hasta que no se siente y le doy un incentivo cuando se sienta. Eso no funciona con los niños. Los niños tienen que tomar su propia decisión, ¿no? Y esto es justo. ¿Qué quiere decir? Eso es lo correcto. Así es como se deben hacer las cosas. Cualquier cosa que no sea así es incorrecto, está torcido. El mundo está lleno de hogares torcidos, está lleno de torceduras. En la iglesia Pablo nos llama a que hagamos lo que es correcto, ¿no? Ahora, el pecado de la desobediencia no es cualquier pecado, es un pecado bastante delicado, bastante grave, ¿no? Tenemos dos pasajes, Romanos capítulo 1, 29 al 31 y 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, donde ustedes ven aquí en azul la desobediencia de los padres entre los grandes pecados que forman parte de sociedades corruptas, cuando la sociedad va perdiendo su orden, cuando la sociedad se va corrompiendo por dentro, una de las cosas que pasa es que los hijos se vuelven desobedientes a los padres. Grave, es un pecado grave, no es cualquier cosa, es un pecado muy grave que viene como consecuencia de una sociedad desordenada. Por ejemplo, fíjense ustedes que en Romanos capítulo 1, Pablo habla de la sociedad pagana. ¿Por qué son desobedientes a los padres? Bueno, porque rechazaron al Creador, porque distorsionaron la adoración. En vez de adorar al Creador, adoraron imágenes y ídolos y cosas de esas, porque distorsionaron sus deseos, se desbocaron en sus pasiones y en sus ganas de hacer cosas, distorsionaron las relaciones porque dejaron de casarse y se volvieron... se relacionaron con personas del mismo sexo y el resultado de eso es una sociedad abandonada. Dice que Dios los entregó a esas pasiones, ¿no? Eso es parte de una sociedad desordenada. Ahora, 2 Timoteo 3 habla de lo que pasa con una sociedad apóstata. Ya conocieron la palabra, ya conocieron el evangelio, ya saben acerca de Dios, pero han apostatado. Ya no siguen fieles a la iglesia. Ahora tienen una religión, pero no es la religión que se enseñó, no es el evangelio, no es la religión de Cristo, no es la religión de los apóstoles. Participan en ambientes religiosos cristianos, sí, van allá en las iglesias y todo eso. Hablan de Dios, sí es cierto, mantienen una piedad externa, ahí los ves todos los días y esta gente es muy cristiana, pero viven dominados por el egoísmo y la corrupción interior, ¿no? Si no hay cambio adentro, si no hay ese cambio de conciencia, si no hay esa dedicación a poner en práctica la nueva orientación que nos da la palabra de Dios, pues terminamos con una sociedad desordenada, y parte de esa sociedad desordenada son hijos irreverentes, desobedientes a los padres. Dice la Biblia que no debemos provocar a ira ni desaliento a nuestros hijos. Colosenses 3, 21 dice, para que no se desalienten. O sea, los padres debemos tener cuidado que los hijos no desarrollen una ira injustificada y que no se desalienten. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, eso sucede cuando los hijos se sienten incomprendidos. Si los hijos sienten que no lo estás escuchando, que no lo estás comprendiendo, o cuando los hijos se sienten oprimidos o controlados, o cuando perciben incoherencia e hipocresía en los padres. Quieren que obedezcamos, quieren que vayamos a la iglesia, quieren que seamos muy cristianos, pero ustedes no lo son. Ustedes no están mostrando esa misma fe que dicen tener.
Entonces los hijos ven la hipocresía y eso desalienta, eso desanima a los hijos. Cuando reaccionan contra formas injustas de autoridad, los padres a veces seguimos siendo como los antiguos romanos y griegos y queremos injustamente imponer nuestra autoridad y eso causa ira y desaliento, ¿no? ¿Qué cosas provocan la ira y el desaliento? Autoritarismo versus autoridad. Una cosa es tener autoridad, otra cosa es ser autoritario. Autoridad está muy bien, es parte de lo que Dios quiere, que respetemos y ejerzamos la autoridad, pero otra cosa es el autoritarismo, ¿no? El que quiere imponer las cosas a la fuerza y a la violencia y el que se siente una gran cosa, ¿no? La crítica constante, por todo critica, ¿no? Eso produce desaliento. Favoritismos, dureza y rigidez extrema, la manipulación, ¿no? Promesas incumplidas, pleitos entre padre y madre, ¿no? Expectativas imposibles, pones una expectativa demasiado alta, ¿no? Cuando te das cuenta que no las puedes realizar, pues te desanimas. Negligencia emocional, no hay afecto, no hay cariño, no hay abrazos, no hay una relación verdadera, ¿no? O disciplina sin amor, castigo, pero no hay la manifestación del amor, ¿no? La verdadera autoridad no busca dominar, sino edificar. Si tienes autoridad, no es para que domines, es para que construyas, para que edifiques. No busca hacer sentir mal al otro, ni al hijo, ni al esposo, ni a la esposa, sino darle honor. Demos honor los unos a los otros. No busca destruir la personalidad, sino desarrollarla. La personalidad que ya tiene el individuo, el niño, la niña, sus preferencias, sus gustos, pues cómo la podemos edificar y desarrollar. No busca infundir miedo. Los padres en alguna época pensaban que la forma de ejercer autoridad es que le tengan miedo a los hijos, ¿no? ¿Verdad? Ahí viene el coscorrón, viene el correazo y todos los niños están a toda hora, ¿no? Y pensamos que esa es la autoridad. No, no busca infundir miedo, sino busca infundir amor y confianza, ¿no? Un pensamiento, la disciplina y la instrucción. Pablo dice que los criemos en disciplina e instrucción. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La disciplina viene de una palabra griega, paideia, que consiste en el uso de consecuencias correctivas para que un niño abandone conductas inapropiadas. Cuando haces algo malo, siempre hay consecuencias. Asegúrate que incluyes en tu disciplina consecuencias por los malos comportamientos. No puedes seguir tolerando comportamientos malos, sino que a veces los padres no queremos que los niños pasen por las consecuencias. Hacen cosas malas y nosotros los sacamos de las consecuencias. Necesitamos dejar que esas consecuencias disciplinen por sí mismas, ¿no? Claro, no se trata de una consecuencia que le vaya a hacer daño al niño, ¿no? Mira que estás jugando con ese cuchillo eléctrico, cuidado, no esperes a que se corte la mano, ¿sí? Pero hay otra manera de poner consecuencias que hacen que el niño caiga en cuenta. Lo que yo hago tiene fruto, tiene consecuencias. Y segundo, establecer patrones establecidos para la formación de buenos hábitos conforme al carácter de Cristo. Los hábitos se forman con patrones establecidos. Lo que haces cada día, lo que haces constantemente, se va haciendo un hábito en la vida y esos hábitos son los que forman el carácter. Sin esos hábitos no hay carácter. Ahora, por otra parte, la instrucción, es la palabra nucesía en griego, evoca el entrenamiento mediante la palabra. Habla. No solamente el castigo, no solamente el grito, no solamente la consecuencia, sino que enseña, habla. La palabra dirigida a la mente y al corazón. ¿Qué incluye? Incluye instrucciones, advertencias, consejos, aliento, explicaciones, persuasiones y reprensiones según sea necesario. La palabra. Por algo Dios nos dio el don del lenguaje. Por algo los niños son personas que pueden entender. Yo no me puedo sentar con el perro a explicarle las cosas. El perro no me va a entender. No tiene ese don de la palabra. Imagínate, me voy a sentar media hora con el perro a explicarle por qué no debe ladrar. No va a funcionar, ¿no? En ese caso, es más fácil ponerle un collarcito de esos
de choques eléctricos, y entonces el perro aprende. Es la única manera en que va a aprender, ¿no? Ah, ahora, las relaciones laborales, siervos, patrones, cualquiera que sea tu trabajo, seas patrón, seas empleado, seas oficinista, cualquiera que seas tu trabajo, recuerda lo siguiente. Primero, el trabajo no define el valor último de la persona. Si la gente aprendiera eso, ¿cuántos problemas, cuántas ansiedades, cuántas malestares emocionales se podrían evitar? Pablo lo enseña. El trabajo no define el valor último de la persona. Somos responsables por el resentimiento y la motivación interna. Es que ese patrón que tengo yo no, yo estoy amargado y estoy enojado y me siento deprimido y me voy a morir y todo porque por el patrón o por el esposo. No, esos sentimientos dependen de ti. Si tú te amargas es tu problema. Eres tú el que está amargado. No, Pablo dice, no dejen que el patrón haga o deshaga o el jefe haga o deshaga. No, tú eres el responsable por lo que sientes, ¿no? Y eres responsable por la motivación. No, estoy desanimado porque allá donde yo trabajo no me dan incentivo. Oye, no, la motivación depende de ti. Tú eres el que te motivas o te desmotivas. Esa es una cosa de tu corazón. Motívate tú, ¿no? La verdadera autoridad humaniza tanto al patrón como al empleado. La idea de que tengas autoridad no es para que tengas control y poder sobre otros, sino para que tú mismo crezcas como ser humano y para que el otro que está contigo también pueda crecer y desarrollarse como ser humano, ¿verdad? Todos somos fundamentalmente iguales ante Dios, ¿no? No creas en esas barreras o esas diferencias que tiene la sociedad. Todo trabajo es una oportunidad para fomentar nuestro carácter, seas patrón, seas empleado, seas trabajador, todo trabajo es una oportunidad para que seas más cristiano, para que aproveches y puedas formar el carácter, ¿no? No debemos hacer nada para agradar a los hombres, sino a Dios. Lo peor que puedes hacer en tu vida es hacer cosas para agradar a los hombres, porque cuando haces cosas para agradar a los hombres, te vuelves esclavo. Seas el patrón, seas el esclavo, seas lo que sea, te vuelves esclavo. Tú mismo te vuelves esclavo. Por eso Pablo dice, no, agrada al Señor, tú olvídate, haz lo mejor para el Señor. No estés complaciendo a los hombres. 99.9% de los seres humanos viven complaciendo a otras personas, complaciendo a los hombres. Pablo dice, eso no es así, ¿cierto? Bueno, preguntas y comentarios. Aquí tenemos un QR code. En este QR code está esta presentación.